Elegir un nombre para tu mascota no es algo fácil. Tenés que pensar varias opciones, escuchar cómo suenan y finalmente elegir la que más te guste, ¿no? Elegir un buen nombre para tus variables en JavaScript tampoco es tan fácil, pero obviamente vas a considerar otras cosas para hacerlo. Usar buenos nombres de variables en JavaScript va a hacer que tu código sea más fácil de leer para vos y para otras personas, y así todo el mundo puede programar más rápido y más felices. Y aunque parezca sencillo, nombrar cosas en programación es de los problemas más difíciles que existen. En este video vas a aprender qué reglas existen para nombrar variables en JavaScript, cómo elegir un buen nombre para tu variable según para qué la vayas a usar, y también, a lo largo de todo el video, te voy a contar algunos tips para que el nombre que elijas sea perfecto. Así que mi recomendación es que mires el video completo para no perderte ninguno. Y si ya conoces sobre alguno de los temas, antes de irte, acordate que en la descripción del video tenés enlaces para saltar a otra sección. Él es Yuri. Ella es Haru. Y yo soy Sasha Lipsik. Ese es el nombre que eligieron para mí. Soy ingeniero en sistemas y desarrollador web. Actualmente me encuentro trabajando como Senior Frontend Developer en TopTal, la empresa de talentos en tecnología más grande del mundo. En TopTal le damos muchísima importancia a la calidad del código que escribimos, y eso se ve reflejado hasta en el nombre de las variables. Bueno, vamos arrancando. Estoy seguro que este video te va a gustar y que vas a aprender algunas cosas nuevas. Primero que nada, existen 3 reglas básicas que definen qué nombres pueden tener nuestras variables y qué nombres no son válidos. La primera de ellas tiene que ver con los caracteres que tenemos disponibles para usar. Contamos con 64 caracteres que son los más aceptados para nombrar variables en JavaScript. Las letras del abecedario inglés en minúsculas y en mayúsculas, los números del 0 al 9, el símbolo de pesos y el guión bajo. Estos son los caracteres que disponemos para escribir buenos nombres de variables. A ver, ¿qué es lo que pasa en realidad? En verdad podemos declarar variables con caracteres de otros idiomas como el hindú, por ejemplo, y asignarle un string y después imprimirlo por consola. O sin irnos tan lejos, también podemos usar la ñ del español para nombrar nuestras variables. O incluso algunos caracteres especiales bastante raros. El conjunto de caracteres que podemos usar es muy amplio. De hecho, existe este sitio web en el que podemos verificar si un texto es válido para usar como variable en JavaScript. Te dejo el link en la descripción del video por si lo querés ver después. Pero lo que quiero mencionarte es que el guión del medio no se puede usar para separar palabras, no está permitido como carácter. Esta forma de escribir se llama kebab case y sí se suele usar para nombrar archivos en JavaScript, pero no para nombrar variables. Para las variables, quédate con este conjunto de caracteres. Letras en inglés, en mayúsculas o minúsculas, los números del 0 al 9, el símbolo de pesos y el guión bajo. Cualquier otro carácter, el punto, la coma, el guión del medio, el espacio, la ñ, no están disponibles. De esta manera, en todo el mundo, escribimos las variables con los mismos caracteres y no nos llevamos ninguna sorpresa al leer un programa. Y sí, ya sé lo que estás pensando. A mí también me causó gracia la primera vez que lo leí escrito así, pero tenía 17 años. Después te acostumbrás o madurás y ya pierde la gracia. Pero acá viene la segunda regla. Si bien estos son los caracteres que tenemos disponibles, las variables no pueden iniciar con un número. Probalo en la consola. Vas a ver que si lo intentás, vas a tener un error de que hay un carácter inesperado. Con el resto de los caracteres no hay ningún problema. Solo hace falta decir que no es lo mismo esta variable que esta otra. Como tienen caracteres distintos, son distintas variables. Y hay ciertas convenciones y buenas prácticas con respecto a esto. Seguí mirando el video que ya estamos por llegar a eso. Pero antes, hay una última restricción que, si bien es un poco obvia, no puedo dejar de mencionarla: las palabras reservadas. JavaScript tiene ciertas palabras reservadas como parte de su sintaxis. No podemos ponerle de nombre a una variable if, por ejemplo, ni for, que se usa para los ciclos. O el nombre function, no tiene sentido. En todos esos casos vamos a obtener errores porque son palabras reservadas para otras cosas. Estos son algunos ejemplos de palabras reservadas en JavaScript actualmente y teniendo en cuenta futuras versiones del lenguaje también. En algunos navegadores o entornos pueden llegar a dar errores, así que hay que evitarlas. Bueno, aunque los nombres de las variables no puedan empezar con números y hayan ciertas palabras que no podemos usar,
Igual tenemos bastante libertad para elegir el nombre de una variable en JavaScript, ¿no? Probablemente hayas leído o escuchado en otro lado que se usa camel case para nombrar variables en JavaScript, pero déjame decirte que no es tan así la cosa. Camel case es cuando la primera letra de la variable está en minúscula y luego cada nueva palabra empieza con una mayúscula para separarla de la anterior. Eso es algo que puede haber quedado un poco antiguo ya. Hoy en día, que tenemos aplicaciones enteras escritas en JavaScript, existen varias convenciones para escribir el nombre de una variable de acuerdo al uso que le vayamos a dar a esa variable. Es cierto, podemos usar camel case como vimos recién, pero también podemos usar Pascal case, que es similar, pero la primera palabra empieza con mayúsculas, o también snake case, pero solo si lo usamos toda en mayúsculas. En minúsculas no se suele usar, y no te recomiendo que lo hagas. Cualquier profesional que trabaje con JavaScript te va a decir que resulta raro leer una variable escrita así. Entonces, tenemos diversas maneras de escribir el nombre de una variable dependiendo de para qué la queramos usar. Y también vamos a ver que se pueden combinar. Sí, yo te dije, seguro vas a aprender algo nuevo con este video. ¿Qué, Haru? Sí, yo siempre se los digo. Si es la segunda o tercera vez que nos vemos y todavía no te suscribiste al canal, no sé qué estás esperando. Hacelo tocando en el botón que aparece más abajo y toca también en la campanita que aparece después, así te enterás cuando sale un nuevo video del canal. Bueno, conozcamos entonces los distintos usos que pueden tener las variables para ver cómo las nombramos en cada caso y así obtenemos un código que es hermoso y súper fácil de leer. Primero, ¿estamos escribiendo una variable que es de solo lectura? O sea, a nadie le gusta ver un número suelto representando algún valor ahí en el medio del código. No nos dice mucho de su significado cuando lo leemos. Es mucho mejor extraerlo a una variable dándole un nombre adecuado como por ejemplo la longitud máxima de caracteres permitida para el nombre. Así nuestro código después se lee mucho más fácil. La longitud del valor ingresado es mayor que la máxima longitud permitida. Y en estos casos, como a la variable le asignamos un valor una única vez y después no la modificamos, decimos que es una variable constante. Generalmente hacemos esto con valores que son fijos y que ya conocemos antes de que se ejecute el programa. Por eso también es muy común ver que en archivos de configuración escribimos atributos del objeto de configuración de esta manera. Escribimos el nombre todo en mayúsculas y separando las palabras con guiones bajos. Así nos damos cuenta rápido que es una variable de solo lectura. Esta forma de escribir variables se llama snake case y por favor acordate, lo usamos solo en mayúsculas en JavaScript. Si bien escribiéndola en minúsculas nuestro programa va a seguir funcionando, no es lo recomendado. No solemos escribir variables en JavaScript de esta manera. Acordate que como venimos viendo, todo esto es para facilitar la lectura del programa para todo el mundo. Y mira esto. Si bien en JavaScript podemos declarar un array con const, después podemos modificar el array agregándole elementos. Lo que no podemos hacer es asignarle un nuevo valor a esa variable porque tendremos un error. Pero por convención, si la variable la escribimos en snake case en mayúsculas, decimos que es una variable de solo lectura. Aunque se pueda, no deberíamos modificar variables de solo lectura. Les damos un valor inicial y después solo las accedemos para leer su valor. Ok, y si no es una variable de solo lectura, es una variable que usamos para almacenar algún dato. En este otro video vimos por qué ya no deberíamos usar var para declarar variables y en su lugar usar let. Y en la medida de lo posible, si usamos const, mejor todavía. Habíamos usado esta función de ejemplo, donde a partir de un nombre, queremos obtener solo el primer nombre en mayúsculas. Como conclusión general, vimos que en vez de tener una sola variable e ir modificándola con valores intermedios, resulta mejor tener distintas variables declaradas con const, favoreciendo mucho más la lectura del programa. Con const, nos aseguramos que la variable reciba un valor una única vez, no podemos reasignarla. Y eso está bueno porque nos va a forzar a escribir código de esta manera, escribiendo más variables, pero como me gusta decir a mí, relatando mejor la historia del programa, haciendo que después sea mucho más fácil de leer. A partir del nombre completo, obtenemos el primer nombre haciendo este cálculo y luego el primer nombre en mayúsculas invocando a este otro método, obteniendo el valor que buscábamos para retornar. Quería contarte esto porque, por más que están declaradas con const, igual decimos que son variables constantes que usamos para almacenar datos calculados. Son variables comunes, solo que las declaramos con const. Las variables comunes sí las escribimos usando camel case. La primera letra va en minúscula y luego para cada nueva palabra usamos una mayúscula. Pero eso no es todo. Hay algunas buenas prácticas asociadas a las variables comunes.
Si bien no hay límite y podemos escribir un nombre tan largo como queramos, lo recomendado es usar el nombre más corto que podamos, pero tampoco sin irnos al otro extremo. ¿Qué es n? No dice nada cuando lo leemos. Un buen nombre de variable debería ser corto y con un significado obvio, describiendo el dato que almacena. Creo que esto es lo más difícil de todo, que se te ocurra un buen nombre de variable. Si bien no deberías pasarte un día entero pensando el nombre de una variable, yo te recomiendo que al menos le dediques unos minutos, no deberías hacerlo así nomás. Y que tengas esto presente constantemente. Tal vez después seguís programando otra cosa y se te ocurre un nombre mejor para la variable que declaraste hace 5 minutos. Podés volver y modificarla, está perfecto. Y con la práctica vas a ver que vas a ir mejorando y cada vez se te van a ocurrir nombres más rápido. Si hay una frase que me gustaría que te lleves de todo esto, es la siguiente. En un programa, cada nombre de variable cuenta tanto como una palabra en una poesía. Volvé a leerla, deja que se asiente un poco y ahí vas a entenderla. Al final del video te voy a contar algunos tips extra para que el nombre que elijas sea perfecto, así que no te los pierdas. Lo que sí te quiero mencionar ahora es que dependiendo de qué tipo de valor vaya a almacenar, podemos encontrar un mejor nombre para ella. Y no me refiero a que si es un string debería empezar con str o si es un entero con int. De hecho, te aconsejo que no escribas tus programas así, usando esos prefijos. Si es un nombre, es obvio que es un string. Si es la edad, es obvio que es un número. Como regla general, deberías elegir nombres de variables que se lean naturalmente, y para strings, números, arrays u objetos, lo recomendado es usar sustantivos. Tal vez puedes agregarle algún adjetivo para sumarle características sobre el dato que almacena la variable. Usuario logueado, primer nombre, productos destacados. ¿Te parece bien? Dale like al video con el botón que aparece más abajo, así me entero. Pero ahora, si la variable almacena un valor booleano, hay un truco para elegir un buen nombre de variable. Si la variable va a almacenar true o false, el truco es elegir un nombre que al leerla adentro de un if se lea súper fluido. Como te habrás dado cuenta, hay ciertos verbos que nos ayudan con esto. Acá te muestro algunos para que los tengas presentes. Usar verbos como es, está, tiene, ha. El verbo ha está bueno cuando queremos decir que el usuario ha realizado cierta acción. Ha aceptado los términos, por ejemplo. Y en inglés te recomiendo que uses las traducciones de estas palabras, que son dos. Is o has. Y lo recomendado es usar estas palabras de manera afirmativa. Por ejemplo, en vez de declarar la variable no tiene permisos, sería mejor hacerlo de manera afirmativa. Tiene permisos. Después, igual podemos negarla dentro de un if y se va a seguir leyendo naturalmente. No tiene permisos. Vamos bien, ¿no? Sé que son un montón de cosas, pero al final vamos a hacer un repaso, no te preocupes. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos nombrar una función o un método en JavaScript? Esto creo que es más fácil porque como las funciones hacen cosas, lo mejor es nombrarlas empezando con un verbo en infinitivo que refleje qué acción realiza la función. Es decir, en vez de que una función se llame producto nada más, lo mejor sería que se llame crear producto, si es que lo crea. Empieza con un verbo en infinitivo y usamos camel case como con las variables comunes. Empezamos con minúscula y cada nueva palabra la ponemos con una mayúscula. Y siempre aplica lo de la longitud del nombre, que no sea demasiado largo, que sea lo más corto posible, pero que igual siga siendo descriptivo, que diga qué hace esa función. Y obvio, todo esto aplica tanto para funciones sueltas como para métodos de objetos o métodos de instancias de una clase. Básicamente, cualquier lugar donde queramos escribir una función. Y recién apareció algo nuevo para nombrar, ¿te diste cuenta? Las clases. Bueno, y digo clases porque es la nueva manera que tenemos de instanciar objetos en JavaScript. Pero si en vez de clases estás usando funciones todavía, esto aplica igualmente. Las clases o funciones constructoras las escribimos usando Pascal Case, que como verás es igual que Camel Case, salvo que empieza con mayúsculas. Y también es válido para los componentes de React, que se pueden escribir de las dos maneras, con clases o con funciones. La idea es que podamos diferenciarlas rápido de las funciones comunes. Podríamos mejorar este ejemplo si renombramos la clase con Pascal Case y le damos un nombre más significativo a la variable para almacenar el nuevo usuario. Acordate que en JavaScript son cosas distintas porque una tiene la U mayúscula y la otra en minúscula.
Y también podemos usar las variables en JavaScript para una cosa más. Tal vez no lo hayas escuchado antes. Los enumeradores o enums en inglés. No son estrictamente un tipo de dato porque en JavaScript no existe el tipo de dato enum. Pero con lo que hay al alcance de la mano, podemos tener enumeradores en JavaScript. Bueno, pero ¿qué son los enumeradores o enums? ¿Viste que en Instagram, por ejemplo, tu perfil puede ser personal, de creador o de empresa? Sí, hay 3 tipos de cuentas. Bueno, en vez de representar esto con 3 constantes separadas, una para cada tipo de cuenta, la idea es ponerlas como atributo de un objeto y exportar ese objeto nada más. Esto está bueno hacerlo con constantes que están muy relacionadas, como cuando tenemos distintos tipos de algo. El objeto que usamos para agrupar los distintos tipos lo escribimos con Pascal Case, y después hay como 2 escuelas o corrientes de pensamiento. O ponemos cada elemento en Snake Case y en mayúsculas, o si no también podemos escribirlos en Pascal Case, al igual que el objeto mismo. La idea es que después cuando lo usemos, por ejemplo dentro de un switch, rápido nos demos cuenta que se trata de un enumerador, ya sea así o con Snake Case en mayúsculas. Usa la que vos prefieras, no hay un consenso en que se deba usar una u otra manera. Acá te recomiendo que lo charles con tu equipo y que elijan la que más prefieran, con la que más se sientan cómodos, y que usen una sola, no las mezclen. Bueno, y para ir cerrando, que ya tendría que darle de comer a los gatos, quería contarte sobre algunas convenciones y buenas prácticas que existen en torno a los nombres de variables, para que vos también las conozcas y puedas poner en práctica. Lo primero es sobre el idioma en el que programamos. Acá en la cocina generalmente uso nombres de variables en español porque todo el contenido está en español. Pero en mi día a día programo en inglés. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, trabajo con gente de otras partes del mundo, así que como te imaginarás es el idioma que nos conecta y facilita la comunicación. Menos mal que usamos inglés, porque si tuviera que leer código en ruso... Y además, como las palabras reservadas de JavaScript están en inglés, se vuelve más fácil leer el código si las variables las escribimos en inglés. Y después, si querés compartir código con la comunidad de Stack Overflow o de GitHub, mayormente todo el mundo habla en inglés, así que van a esperar que cualquier cosa que quieras compartir esté en inglés. Obvio, si sabes leer y escribir en inglés. Si no, puedes escribir en español y tu programa va a andar igual, no pasa nada. Lo importante acá es que vos y tu equipo entiendan el idioma en el que está escrito. Aunque sumar inglés a tu lista de habilidades es una buena idea si querés crecer como desarrollador o desarrolladora. Programes en el lenguaje que programes. Y ya yendo más al código, hay algunas convenciones que vas a ver bastante seguido. Por ejemplo, cuando tenemos un objeto y queremos que un atributo solo se pueda acceder dentro de ese objeto, como si fuera privado. Lo escribimos empezando con guión bajo y luego camel case. De esta manera, si bien podríamos accederlo desde afuera, se entiende que no deberíamos hacerlo. Y el guión bajo es usado en 2 casos más. Primero, si querés omitir un parámetro. Por ejemplo, podemos crear un array de 10 productos para hacer algunas pruebas de esta manera, transformándolo usando la posición como el ID y también para diferenciar los nombres de los productos. Como necesitamos escribir el primer parámetro para poder acceder al segundo, que es la posición del elemento dentro del array, pero el primero no nos interesa, en ese caso usamos el guión bajo. ¿Conocías esta manera de construir arrays y objetos? Después déjame un comentario contándome. Y otro uso muy común que tiene el guión bajo es cuando usamos Lodash. Lodash es una librería con muchas funciones utilitarias para operar con arrays, objetos, funciones u otros tipos de datos en JavaScript. Se llama Lodash y se pronuncia Lodash, o sea, guión bajo en inglés. Si la estás incluyendo por completo en tu programa, vas a ver que se suele importar con el nombre de variable guión bajo a secas. Entonces después si queremos acceder a algún método, hacemos guión bajo, punto y el método que queramos. Si deberías usar Lodash en tu programa o no deberías usarlo, es un tema que se escapa un poco de este video, pero no quería dejar de mencionarte esta convención que existe en torno a su nombre de variable. Y ya que nombramos al guión bajo, tal vez te estés preguntando por el símbolo de pesos. ¿Sabes para qué se usa? Se hizo muy popular cuando salió jQuery, y se usa de manera muy similar al guión bajo de Lodash. Si incluimos el script de jQuery en el HTML, entonces este expone una variable global que se llama pesos. Y podemos usarla para obtener elementos del DOM, por ejemplo. Y generalmente los guardamos en una variable que su nombre empieza con el símbolo de pesos también. Así nos damos cuenta rápido que es un objeto que nos retornó jQuery. Y acá va el último tip sobre los nombres de variables. Evita nombres poco descriptivos o nombres demasiado cortos. Y con esto me refiero a que evites abreviaturas para los nombres de variables.
A nadie le gusta leer palabras por la mitad. Escribir sus nombres por completo. Tal vez una de las pocas excepciones para esto es cuando escribimos un ciclo for. La variable i se puede llamar así porque todos los devs sabemos qué significa. Y obvio que hay excepciones también, como siglas muy conocidas para todo el mundo o para el negocio particular en el que estés. No vamos a escribir cocina del código en todos lados. Me parece bien usar siglas en estos casos en los que tenemos alguna palabra muy conocida por todo el equipo, muy relacionada al negocio en el que estamos metidos. Otro caso de nombres poco descriptivos puede ser cuando declaramos una nueva fecha. En vez de ponerle de nombre la letra D que no dice nada, es mucho mejor ponerle de nombre now o current date. O cuando a una variable le ponemos de nombre datos, por ejemplo. ¿Qué es datos en este caso? ¿Los datos extraídos de un formulario? Bueno, entonces renombrémosla a datos formulario para que sea un poco más descriptivo. A menos que el mismo contexto haga que el significado sea obvio, como en este caso. El último ejemplo y cerramos, en serio. Cuando empezamos a poner producto 1, producto 2 y así. ¿Qué característica distintiva tiene producto 1? ¿Tiene descuento? ¿Y producto 2? ¿Está destacado? Mejor usar esos nombres, ¿no? Bueno, y para resumir lo más importante y que no se te olvide nada de lo que vimos, en JavaScript tenemos 3 reglas básicas para nombrar variables. Debemos usar letras en minúscula y mayúsculas del alfabeto inglés, los números del 0 al 9, el símbolo de pesos y el guión bajo. Pero las variables no pueden empezar con un número, sí o sí tienen que empezar con alguna letra, el símbolo de pesos o el guión bajo. Y obviamente no podemos nombrar variables con las palabras reservadas del lenguaje. Las variables que son de solo lectura las escribimos en snake case y con mayúsculas. Son constantes que conocemos su valor antes de ejecutar el programa, y no deberíamos asignarle un nuevo valor ni modificarlo si son objetos o arrays. Las variables comunes las escribimos usando camel case. Para los números, strings, objetos o arrays usamos sustantivos que pueden tener adjetivos también. Y para los booleanos usamos nombres que empiecen con verbos como es, está, tiene o ha. O mejor todavía en inglés, con is o has. La misma regla de camel case aplica también para las funciones o métodos. Solo que en vez de sustantivos o de adjetivos, sus nombres van a empezar con verbos en infinitivo, diciendo qué acción hace la función. Las clases o funciones constructoras las escribimos con Pascal case. Y esto no lo dije antes, pero generalmente son sustantivos que pueden tener adjetivos también. Y para enumerar valores constantes que están íntimamente relacionados, usamos enumeradores, objetos que nombramos con Pascal case y cada atributo con snake case o también con Pascal case de nuevo. Y lo más importante de todo es que el nombre que elijas para tus variables sea corto y descriptivo y que ayude a la lectura del programa. Si este video te gustó, ayúdame compartiéndolo en redes sociales, comunidades online o compartiéndoselo a cualquier persona que creas que le pueda llegar a servir. El boca a boca ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y hablando de eso, puedes sumarte vos también con este botón que aparece acá. No te olvides de tocar en la campanita que aparece después, así te enterás cuando sale un nuevo video. Yo ahora me voy a darles de comer a Haru y Yuri, pero si vos querés, quédate mirando alguno de estos videos. Nos vemos.